Comparar promedios en medidas repetidas. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional. Y después de haber realizado la comparación entre grupos, esta vez vamos a realizar la comparación entre medidas de un mismo grupo. Y claro, el procedimiento más simple será con únicamente dos medidas. La comparación es entre las medidas de cada individuo, de manera individual. El procedimiento se denomina TD-Student para muestras relacionadas, aunque su nombre no se ajusta necesariamente a lo que vamos a hacer. Su nombre correcto debiera ser TD-Student para medidas relacionadas, porque lo que tenemos aquí no son varias muestras, tenemos únicamente una muestra. Lo que tenemos en varias ocasiones son las medidas. Para hacerlo más simple, vamos a trabajar con dos medidas solamente. Por eso a este procedimiento, algunos lo conocen como la comparación antes-después. Existe una versión, una analogía en los datos categóricos que se trabaja con el test de Magnemar, pero ahora estamos trabajando con datos numéricos. ¿Y qué hay entre el antes y el después? Puede haber un acontecimiento para lo cual el investigador hace solamente un seguimiento. En ese caso se tratará de un estudio observacional, pero podría haber también una intervención y en ese caso el estudio será experimental. Este procedimiento es útil entonces tanto para estudios observacionales como para estudios experimentales. Esta comparación de TD-Student para muestras relacionadas es una prueba estadística paramétrica. Se aplica solamente cuando trabajamos con variables numéricas y como los otros procedimientos que hemos venido desarrollando para datos numéricos, tenemos que verificar si tiene distribución normal. El procedimiento de la homogeneidad de varianzas aquí no se aplica, porque el análisis estadístico que vamos a realizar no es para cada una de las medidas, sino para la diferencia. Es por eso que lo que evaluamos aquí es precisamente la diferencia entre individuo, a cada registro, a cada fila en nuestra matriz de datos le vamos a extraer la diferencia y es la diferencia la que vamos a analizar. Por lo tanto, solo tendríamos una varianza y no podríamos realizar el procedimiento de la homogeneidad de varianzas porque tenemos solamente un grupo. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro ejercicio con el siguiente planteamiento. Se ha evaluado el peso de un grupo de mujeres antes de la gestación y 3 meses después del parto. La pregunta que nos hacemos es si la gestación incrementa el peso de las mujeres de manera permanente en más de 2 kilogramos. Y para ello contamos con una matriz de datos que vamos a utilizar para completar nuestra primera parte de la tarea, una tabla donde anotaremos la media, el error estándar y el intervalo de confianza al 95% para la media, no para los datos, sino para el promedio. La matriz de datos viene adjunta con este ejercicio donde tenemos 100 registros y como siempre lo vamos a reducir a la mitad, esto es para que cada participante tenga una matriz de datos distinta. Para ello vámonos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria, ejemplo, exactamente 50. Y en la segunda casilla yo voy a colocar 60, pero tú vas a colocar el número que se te ha asignado para el desarrollo de este ejercicio. Luego continuar, eliminar casos no seleccionados y aceptar. Ya la matriz de datos está reducida a la mitad y vamos a proceder a extraer lo que nos solicita la hoja de trabajo. Pero antes necesitamos la columna diferencia, la vamos a calcular con el propio software. Entonces en transformar, calcular variable y el nombre para nuestra variable será diferencia. Vamos a trasladar el peso después y le colocamos menos el peso antes. Esto es para que si ha existido un incremento de peso, este resultado sea positivo. Es importante entonces el orden para colocar nuestras variables. Después
menos antes. Utiliza el tablero de la izquierda para tener los nombres correctos en la parte superior. Aceptar. Y se ha creado una nueva columna al costado derecho de nuestra matriz de datos, la columna diferencia. Vamos a obtener nuestros resultados a partir de estas tres columnas en analizar, comparar medias, medias, y aquí vamos a trasladar tanto el peso antes, después y la diferencia. Lo trasladamos y en opciones necesitamos la media y el error típico de la media. No necesitamos nada más, así que seleccionamos solamente lo que nos interesa. Aquí está el error estándar o error típico, que es lo mismo para la media. A continuación le damos en continuar y aceptar. Aquí tenemos ya nuestra tabla de resultados. Vamos a copiarlo a una hoja Excel para poder editarlo. Clic derecho, copiar, y en una hoja Excel lo vamos a pegar para poder hacer algunas transformaciones. En la parte inferior vamos a escribir límite inferior, luego límite superior, y ya sabes que el límite inferior es igual a la media menos 1,96 veces, por eso le coloco por, que es el asterisco, el error estándar de la media. Y para el límite superior es igual a la media más 1,96 veces, por eso le coloco por el error estándar de la media y le doy Enter. Luego seleccionamos esto y simplemente lo corremos para las otras casillas. No necesitamos tantas cifras decimales, por eso vamos a seleccionar todo y lo vamos a reducir únicamente a 2 cifras. Luego Control C, copiar, y en nuestra hoja de trabajo ya podemos pegar estos resultados. Ahora procedemos con nuestro ritual de la significancia estadística. La pregunta es si la gestación incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos. Esto es lo que cree que está ocurriendo el investigador. Por eso esa será su hipótesis H1. Incluso podríamos copiar la pregunta para colocarla ya en forma afirmativa como H1 directamente. Esto es posible porque hay una relación muy estrecha entre la hipótesis del investigador y la pregunta de investigación. Entonces lo voy a pegar directamente como texto sin formato, y esa puede ser la hipótesis H1. Para la hipótesis H0, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, simplemente le colocamos la palabra no. No incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos. Cuidado que podría incrementar el peso de las mujeres, pero en menos de 2 kilogramos, es decir, en 1 kilogramo. Hay que tener en cuenta esta situación al momento de interpretar. Vamos a trabajar con un nivel de significancia del 1%, y esto en cifras decimales sería 0,01, para variar el nivel de significancia con el cual hemos trabajado el módulo anterior. Hay que estar muy alerta a este nivel de significancia, porque si habitualmente estamos acostumbrados a trabajar con el 5%, pero tenemos una necesidad particular en nuestro trabajo, entonces podríamos equivocarnos al interpretar. La prueba estadística que vamos a realizar es la prueba de T para muestras relacionadas, para medidas repetidas, para muestras pareadas, también lo denominan algunos, o para grupos pareados. Todo eso podría ser utilizado como sinónimo en este caso. Vamos a resaltar el nombre de la prueba estadística y ahora vamos a calcular el valor de P. Para esto nos vamos a ir al software SPSS, analizar, comparar medias, prueba de T para muestras relacionadas. Hacemos un clic. Aquí tenemos nuestro cuadro de diálogo. Es importante el orden, primero después y enseguida el antes, que estén en la misma fila. Eso es importantísimo. Le vamos a dar clic en aceptar. Y aquí tenemos ya el valor de P en la parte final, que en este caso es 0,000. Vamos a seleccionar todo
este dato y lo vamos a pegar en nuestra hoja de trabajo. Tiene una notación científica. Esto es 1,32 por 10 a la menos 9. Es como se denominaba antes. El software adicionalmente calcula el intervalo de confianza para la diferencia. Vamos a regresar a los resultados y vas a ver estos dos valores en la salida del software. Aquí lo tenemos. Intervalo de confianza para la diferencia al 95%, extraída a partir del error estándar de la media para la diferencia. Estamos trabajando con la diferencia. Y estos valores son los mismos que nosotros habíamos hallado cuando habíamos construido nuestra tabla inicial. Claro, nosotros hemos trabajado con el valor de 1,96. El software trabaja con todos sus decimales completos. Por eso es que podría haber alguna ligera diferencia, pero se trata de los mismos números. Seguramente te estarás preguntando, si vamos a trabajar únicamente con la columna diferencia, entonces ¿para qué necesitamos las otras dos columnas? Esto es igual a la prueba de T para una muestra y la respuesta es sí, es lo mismo que la prueba de T para una muestra cuando tiene solamente un grupo y lo vamos a demostrar. Para esto regresamos al software y vamos a trabajar con la columna diferencia, analizar, comparar medias, prueba de T para una muestra. Este procedimiento ya lo habíamos ejecutado anteriormente. Hago un clic en este lugar y voy a trasladar la diferencia solamente y le voy a dar en aceptar. El resultado tendría que ser exactamente igual. Como el valor de P es un valor muy bajo y no muestra números para poder compararlo con el procedimiento anterior, vamos a fijarnos en el valor de T, que ya sabes es únicamente para calcular el valor de P. 7,452, cuando trabajamos como si se tratase de una sola muestra. Y con el antes-después, 7,452. Es exactamente igual. Entonces puedes utilizar los procedimientos para la comparación T para muestras relacionadas si colocas el grupo antes y el grupo después. O prueba de T para una muestra si colocas la columna diferencia. Pero me he ido específicamente por este lugar, voy a ingresar nuevamente a prueba de T para una muestra, porque no quiero saber solamente si hay un incremento de peso en estas mujeres, sino que además quiero saber si es que este incremento de peso es mayor a 2 kilogramos. Por eso voy a colocar este número 2 en el cuadro de diálogo. Regreso y no quiero contrastar con el 0, sino con el 2. Le voy a dar en aceptar y esta vez ha cambiado el valor de T así como el valor de P. Así que este es el verdadero resultado. Voy a hacer doble clic para llevarme el valor de P, pensando en que el incremento podía ser en 2 kilogramos. Si la pregunta hubiese sido simplemente acerca del incremento del peso en las mujeres, entonces mi resultado anterior sería el correcto. Pero no, la pregunta es en 2 kilogramos. Por eso es que voy a anotar el nuevo p-valor, el que acabo de obtener, cuando le coloco el número 2 en el contraste de la T de student. Y claro, este resultado es a 2 colas. Recuerda que todo procedimiento estadístico en SPSS es a 2 colas, por eso aquí dice significancia asintótica bilateral. Para conocer el valor de P a una sola cola, lo que tenemos que hacer es extraer este número y dividirlo entre 2. Y el resultado es el valor de P a una sola cola. Entonces vuelvo a reemplazar porque esta ya es mi respuesta final. Y claro, lo puedo expresar en porcentaje. Para ello tendría que correr la coma decimal en 2 posiciones y mi resultado es ya el resultado final. Vamos a demostrar que una prueba de T a una sola cola
tiene la mitad del p-valor. Y para esto voy a utilizar otro software estadístico. Lo que voy a hacer ahora no es necesario que lo hagas tú, lo voy a hacer únicamente para demostrar esto último que acabo de decir. Entonces me voy a copiar todos los datos de mi matriz de datos en SPSS, lo voy a pegar en StatGraphic y ahora me voy a ir a analizar datos continuos, comparación de dos muestras, muestras pareadas. Hago clic en este lugar, traslado la columna 2 porque corresponde a después y luego corresponde la columna 1 a antes. Está invertido, ¿verdad? Y luego le voy a dar en aceptar. Una vez hecho esto, voy a hacer clic donde está el icono de T, selecciono prueba de hipótesis, le doy en aceptar. Desciendo hacia abajo, hago doble clic, luego clic derecho, opciones de ventana. Y aquí voy a solicitar la prueba de T, no quiero ninguna otra prueba adicional, solamente la de T. Y vamos a colocar como valor de la media, que en este caso es la diferencia, el número 2, porque la pregunta era si las mujeres incrementaban su peso en más de 2 kilogramos. Por eso le coloco el número 2. Además, la prueba de hipótesis es para saber si es mayor. Pero en primer lugar lo voy a dejar como diferente para que veas que el resultado es igual a lo que habíamos obtenido dividiendo entre 2 al p-valor. Le doy en aceptar y el resultado es 0,064. Esto es lo que habíamos obtenido con el SPSS. Ahora regreso a StatGraphic, clic derecho, opciones de ventana, selecciono mayor que, le doy en aceptar y el resultado es 0,032286 y es lo que habíamos calculado dividiendo el p-valor entre 2. Y de esa forma solucionas el problema de que SPSS no hace cálculos del p-valor a una sola cola. Ahora vamos a dar lectura y diremos que con una probabilidad de error de copiamos el p-valor y literalmente copiamos la hipótesis del investigador. Sin embargo, este error es demasiado, es más grande de lo que nos habíamos propuesto como nivel de significancia. Recuerda que ese es el límite. Por lo tanto, siendo que es demasiado error, no podemos aceptar esta hipótesis del investigador. Nos quedaremos con la hipótesis nula. Esto depende del nivel de significancia. Si nos fijamos en la tabla que habíamos construido inicialmente, el peso inicial era de 64,64 kilogramos y el peso después 67,32. Es decir que sí hay un incremento numérico del peso, pero este no es mayor a 2 kilogramos, no en el 99% de los casos, porque ese es nuestro nivel de significancia. Ahora le daremos una interpretación. El incremento de peso de las mujeres gracias a la gestación no es mayor a 2 kilogramos. Y claro, dependiendo del trabajo que estemos realizando, le podemos agregar, por ejemplo, en las 50 mujeres evaluadas en el hospital regional se encontró que, y esto es parte del trabajo de investigación. La interpretación ya tiene que ver más con el contexto, por supuesto, en relación directa a la decisión final que hemos tomado. Luego de esto haremos clic en guardar porque el producto del día de hoy es la hoja de trabajo módulo 4 ejercicio 17.doc. Y para finalizar, después de haber realizado el contraste de hipótesis, debemos recordar que las comparaciones antes-después siempre son a una sola cola. Además, la T de Student para muestras relacionadas es el equivalente al chi cuadrado de Magneman, solo que estamos trabajando con datos numéricos y por supuesto tenemos que demostrar distribución normal para realizar este tipo de procedimientos. Y además que la comparación antes-después
no siempre es para buscar únicamente diferencias, sino que a veces queremos saber si esa diferencia está en mayor magnitud o en menor magnitud que un determinado valor.